Bien, vamos a hacer una pequeña corrección a lo que vimos la clase pasada en lo que tiene que ver con los valores de probabilidad de la tabla normal. Para ello voy a apoyarme en estos diagramas para cada uno de los tres casos que tenemos aquí. Cuando tenemos Z 1.64, 1.96 y 2.58. Generalmente nosotros en la estimación que hacemos por intervalo de confianza, cosa que vamos a ver en la tercera unidad, siempre trabajamos con intervalos simétricos, es decir, a esta zona que está fuera de los límites le llamamos nosotros alfa, pero el alfa la distribuimos en dos extremos. Si yo a 1 le resto 0.10, me queda 0.90, entonces 1 menos alfa, que es el área interior, a lo que le llamamos intervalo de confianza, vale 0.90. Habíamos hablado de una confianza la vez pasada de 0.90 para estimar el tamaño de la muestra, pero olvidé decirles que normalmente el alfa, que es la parte complementaria de 1 menos alfa, se distribuye en los dos extremos. Es 0.05 y 0.05 como está indicado aquí. La suma de los dos, 0.05 más 0.05, me da el alfa total, que es 0.10. 1 menos alfa es 0.90. 0.90 más 0.10 da 1. Es decir, la suma de las probabilidades de menos infinito hasta infinito da 1. Pero la suma de la probabilidad acumulada de menos infinito hasta el límite de un medio de alfa me da 0.95, no es 0.90 como ya había puesto aquí. Entonces pido una disculpa, corrijan ahí, pónganle 0.95. Y el mismo caso aplicaría para Z 1.96. El 1 menos alfa, habíamos dicho nosotros, la confianza era de 0.95 para obtener el tamaño de la muestra. Entonces, 1 menos alfa es 0.95. Quiere decir que alfa vale 0.05 más 0.95 es 1. Ahí se cumple la primera regla de la probabilidad. Ahora, el alfa de 0.05 dividido en los dos extremos es 0.025 y 0.025. Y la probabilidad acumulada de menos infinito hasta el límite de 0.025 es 0.9750 en lugar de 0.95 como yo había escrito aquí. Y finalmente, para el caso del valor de Z 2.58, tendríamos lo siguiente. El 1 menos alfa es 0.99, es la confianza que habíamos nosotros establecido para determinar el tamaño de una muestra. El 1 menos alfa, si yo le resto a 1, 0.99 me da 0.01, 0.01 más 0.99 me da 1. La mitad de 0.01 es 0.005 en un extremo y 0.005 en el otro extremo. Y la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta el límite de 0.005 me da 0.9950 y ya está corregido aquí también. Entonces, corrijan esos tres valores y eso es lo que encontrarían ustedes con 1.64, 1.96 y 2.58 con el alfa partida en los dos extremos para cada uno de los casos correspondientes.
tomen nota por favor de todo esto y entonces vamos a continuar con la siguiente clase el día de ahora. Bien, quiero mencionarles que les voy a hacer llegar la tabla, de hecho ya se las hice llegar, la tabla de la distribución normal, ya se las envié y la deben tener ustedes en su correo o en su plataforma. ¿Para qué? Para que ustedes busquen 1.64 en su tabla, se van a donde coincide 1.6 con 0.04 y les va a dar 0.95. No da exactamente, es un valor muy aproximado a 0.95. Este sí lo da exacto, el de 1.96. Lo van a encontrar en su tabla. Y 2.5 con 0.08 es 0.995. Cabe hacer una aclaración. Esto es en el caso de una tabla acumulada desde menos infinito hasta el límite del valor de z. Es decir, para que ustedes se den una idea, voy a borrar aquí. Quiero que entiendan lo que les voy a decir. Si ya apuntaron todo, me voy a permitir borrar. Voy a poner un caso aquí. Si la tabla se acumula de menos infinito hasta infinito, es una tabla completa de z. Obviamente los valores negativos serían desde menos 3.5 hasta llegar al valor 0. Aquí va bajando. Póngale aquí, por ejemplo, menos 2.0, etcétera. Y entonces aquí tenemos 0.0. Luego aquí tenemos 0.0, 0, 0.01 y ahí va para allá. Esa es la mitad de la tabla de distribución normal. Va desde menos infinito del valor más lejano, y entonces voy a pintar la tabla aquí. Voy a pintar la grafiquita. O sea, el valor más alejado teóricamente le llaman menos infinito al valor de, digamos, de z igual a menos 3.5 hasta el valor más alejado, que sería hasta z. Aquí sería hasta z, a partir de aquí z igual a 3.5. Entonces son las probabilidades se van acumulando desde menos infinito, y si de aquí ya ponen mu igual a 0 hasta mu, y esto representa la suma acumulada 0.5 más la probabilidad acumulada de mu hasta infinito, también es
.5 es igual, perdón, es igual a .5. La suma de las dos da 1. Entonces, ojo, cuando yo hablo del valor de .9750, lo menciono acumulado desde menos infinito hasta el límite, como lo veíamos hace ratito en la gráfica. O el valor de .9950 se va alejando el límite, porque queda un alfa cada vez más pequeña. Entonces va de menos infinito hasta el límite correspondiente a .005. Entonces, esos son valores, son tablas acumuladas desde menos infinito hasta infinito. Ojo, la tabla que yo les mandé abarca desde menos 3.5 hasta el valor más alejado, que es 3.5 del otro lado. Entonces, la mitad de la tabla normal son los valores negativos, y la otra mitad ahora comienza aquí con 0.0. Esto sigue siendo igual, esto 0.1, 1.0, 2.0, y sigue hasta aquí hasta que lleguen a 3.5. Ahora son los valores positivos que van de la mitad de la curva quiere decir que esta es la integral de la mitad de la curva hacia arriba, la integral de mu a infinito, x por la probabilidad de x, que se llama función de x. Pueden ponerlo con f mayúscula, con f minúscula, es igual. Quiere decir entonces que estas probabilidades se acumulan desde mu hasta infinito. Obviamente, la mitad vale 0.5 y la otra mitad vale 0.5. Esta es la integral de menos infinito, la integral de menos infinito a mu, x por la función de x es igual a 0.5. Y la integral de mu a infinito de x por la función de x también es igual a 0.5. La suma de los dos me da igual a 1. La suma de todas las áreas, de toda el área bajo la curva, sacada con una función matemática de integración como estas que se ven aquí. Se le llama integración por partes. Aquí sumamos las dos y me da 0.5 más 0.5 a 0.5 igual a 1. Entonces cumple la primera propiedad de las probabilidades, la suma de todas las áreas bajo la curva, o de todo el área bajo la curva, es igual a 1. Es obvio que la suma de menos infinito hasta mu de x por la función de x más la suma de mu hasta infinito de x por la función de x es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de x por la función de x, y esto obviamente es igual a 1. Con eso estoy explicando que las tablas pueden ir desde menos 3.5, que va al valor desde menos infinito, hasta 3.5, que sería teóricamente el valor de infinito, positivo. Entonces, estas probabilidades que se van acumulando aquí son la parte inferior de la curva, inferior a la media mu, y esta es la parte superior a la media mu.
Por eso estos valores de z son negativos y estos valores de z son positivos. Bien, vamos a explicar algo más. Quiere decir que si un autor solamente integró de menos infinito a mu, tiene nada más integrada la mitad de la curva y las probabilidades de la parte superior las saca por reflejo. Esas tablas son más complicadas para ustedes, por eso yo les mandé la tabla completa, para que tengan la tabla acumulada desde menos infinito hasta infinito. Entonces, eso nada más es para explicar que hay diferentes tipos de tablas según los autores de los libros. Pero vamos a borrar aquí, ya esto cumplió su propósito. Eso lo vamos a ver cuando veamos distribución normal o distribución de variables continuas. Vamos a ver incluso cálculos de probabilidades, así que no se preocupen por esto. Lo vamos a ver hasta después de que hayamos visto las variables discretas. Vamos a comenzar con distribución de variables discretas. De variables discretas. Normalmente son variables que pueden tomar puros valores enteros, discretas, perdón, o variables categóricas. Vamos a ver aquí tres tipos de variables discretas. Hay más, pero las más importantes son la distribución binomial, vamos a ver la distribución de Poisson, o Poisson, y una extensión de la distribución binomial, que es la distribución hipergeométrica. Es una extensión de la distribución binomial. Vamos a comenzar a ver la distribución binomial. Y vamos a escribir toda la teoría hasta llegar a la aplicación del modelo general de la distribución binomial. A medida que vaya explicando yo los aspectos teóricos, voy a ir integrando el modelo general de la distribución binomial para que junto con las definiciones y propiedades y cosas por el estilo, nosotros vayamos conociendo el modelo de cómo se calculan las probabilidades de una distribución binomial. Vamos a comenzar a escribir, vamos a mencionar que existen experimentos aleatorios que conducen
conducen a dos resultados posibles mutuamente excluyentes. A dos resultados posibles mutuamente excluyentes, coma, o sea, dos puntos, vamos a llamarle M al conjunto de los resultados, M igual, y podemos poner aquí, ya sea entre paréntesis o entre llaves, los resultados, yo lo voy a escribir entre paréntesis, el resultado E1, coma, E2. Dos posibles resultados bajo las siguientes reglas. Bajo las siguientes reglas. Bien, podemos borrar la parte superior. Número 1, los resultados entre experimentos son independientes. O no se influyen entre ellos. Veamos qué es un experimento para explicar esta primera regla. Un experimento binomial, un experimento binomial es, por ejemplo, un lanzamiento de una moneda al aire. No cargada
al aire. Ese sería un experimento binomial. Hay muchos ejemplos más. Si un médico, por ejemplo, examina a un grupo de pacientes, cada paciente se constituye en un experimento binomial y lo puede declarar para determinados padecimientos, como ahora que está la pandemia, como positivo o negativo. Es decir, enfermo o sano. Entonces, puede ser aquí, como siempre se ha mencionado, águila o sol. De manera más resumida, es águila o sol. Son los dos posibles resultados que pueden caer del lanzamiento de una moneda. Ya habíamos mencionado ahorita el ejemplo de los pacientes, ¿sí? Cada paciente puede ser declarado por el médico como sano o enfermo. Es decir, le podemos poner aquí sano o enfermo. Son los dos posibles resultados que puede tener. Ahora fíjense muy bien, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Imaginemos, este es el lanzamiento de una moneda al aire. Pero si yo lanzo la moneda al aire varias veces, tengo varios experimentos. ¿Sí? Entonces, si tenemos varios experimentos, binomiales, cada uno de ellos es independiente. Es decir, si por ejemplo aquí cayó águila, águila tomó el valor de 1, sol toma el valor de 0. Si cuando uno cae, el otro no cae, ahorita lo vamos a ver como otra regla importante. Pero el hecho de que el experimento 1 haya caído águila no significa que el 2 necesariamente deba caer águila. O el hecho de que un paciente resultó sano no significa que el segundo paciente deba ser sano porque el primero fue sano. Estoy diciendo que los experimentos son independientes entre ellos. Cada experimento binomial conduce a los dos posibles resultados, pero la probabilidad de que caiga uno de los dos sucesos o eventos, por eso le puse yo al principio, le había puesto E1 y E2, son eventos. El hecho de que caiga, digamos, E1 o E1 no significa que el siguiente deba ser E1. Es decir, los experimentos son independientes. Esa es la primera regla.
la primera regla de los experimentos binomiales. Hay una segunda regla también aquí. Vamos a apuntar, vamos a ir apuntando las reglas, porque esto va a dar origen a que podamos definir subsecuentemente el modelito para obtener los resultados posibles en un conjunto de experimentos binomiales. Número 2. Vamos a escribir aquí número 2, por favor. Y escriban lo siguiente. Cuando el número de experimentos binomiales, cuando el número de experimentos binomiales tiende a infinito, o pónganle aquí entre paréntesis, es muy grande, cierren ahí paréntesis. Entonces, las probabilidades de E1 y E2 en M, ya vimos que M es el espacio muestral, es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento binomial. E1, E2 se estabilizan. Ejemplo, el número de nacimientos, el número de machos y hembras de nacimientos en humanos tiende a estabilizarse, en probabilidad, digamos, de E1 igual a macho y probabilidad de E2 igual a hembra en un 50%
machos y 50% hembras. ¿Qué significa esto? Si lo llevamos al valor de 1, es decir, la probabilidad de que E1 ocurra machos es igual a 0.5 cuando el número de experimentos Bernoulli o experimentos binomiales n es igual, mis queridos jóvenes, no, cuando n, pongan esa fecha, significa tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito. Además, probabilidad de E2 es igual a hembra, igual a 0.5, también cuando n tiende a infinito. Quiere decir entonces que para poder tener la probabilidad nosotros estabilizarla necesitamos muchos experimentos binomiales. Y esto es muy fácil de comprender si en este mismo ejemplo nosotros mencionáramos, vamos a decir, 10 nacimientos. Vamos a continuar con esta misma propiedad, no voy a borrar el 2 todavía. Suponga que n, el número de experimentos binomiales son 10 nacimientos. Si yo tuviera el evento E1 igual a machos, me dio igual a 6, mientras que E2 forzosamente es el resto, sería igual a 4. La suma de los dos da los 10 nacimientos. Entonces, la probabilidad eso ya lo sabemos nosotros, la probabilidad esperada para machos o hembras es igual a 0.5. Ahí tenemos una desviación. Si nosotros lo lleváramos al término de probabilidad aquí, tendríamos que es igual, salió igual a 0.6 y salió igual a 0.4 menos 0.5. Vamos a mencionarlo en valores absolutos los dos. Me da una desviación de 0.1. Tengo una desviación de 0.1 con respecto a la media esperada. La media esperada era 5 y 5. 5 menos 6, 5 menos 6 es igual en términos absolutos a 1. 5 menos 4 igual a 1. Entonces, 1 de 10, 1 entre 10 representa 0.1 de desviación, es la que tenemos aquí. 1 entre 10 igual a 0.1 de desviación. Quiere decir entonces que esto, si lo llevamos a porcentaje, representa una desviación del 10%. Es muy alto. Entonces, para macho o para hembra, cualquiera de los dos tiene una desviación del 10% en los 10 experimentos binomiales. ¿Qué pasaría si en lugar de tener 10 nacimientos, n fuera igual a 100 y que
E1 fuera igual a machos igual a 51, mientras que E2 fuera igual para hembras igual a 49. Y entonces encontraríamos que 1 entre 100 sería apenas igual a 0.01, es decir, sería la décima parte de desviación que con respecto a 10 nacimientos. ¿Qué pasaría si n fuera igual a 1000? Entonces la probabilidad de E1, suponga usted que fuera E2. Estamos hablando de valores que son teóricos pero que se estabilizan en la práctica cuando n tiende a infinito. Y vamos a pensar que aquí tenemos 501 y aquí tenemos 499. Ahora 1 entre 1000 apenas es igual a 0.001. Es una desviación prácticamente despreciable. Con eso estamos demostrando que cuando n tiende a infinito, la probabilidad tiende a estabilizarse en la probabilidad verdadera, en este caso de sexo, que ya sabemos que es 50 y 50% en humanos. Igual que el lanzamiento de una moneda al aire, la probabilidad de que caiga águila o sol es 50 y 50%. Esas probabilidades ya las conocemos porque estamos familiarizados con ese tipo de fenómenos binomiales. Vamos con una tercera propiedad ahora. Con esto ya quedó explicada la segunda regla. Voy con la tercera. La tercera regla diría lo siguiente: E1 y E2, o sea, el evento 1 y el evento 2, son eventos independientes y mutuamente excluyentes o sea, fíjense muy bien, para todo, ese símbolo significa para todo, o sea, para todo experimento aleatorio binomial si, por ejemplo, probabilidad del evento 1 fue igual a 1, entonces
probabilidad del evento 2, probabilidad del evento 2 necesariamente es igual a 0 y viceversa. Y viceversa. Es decir, de un modo y de otro se excluyen los dos posibles resultados. Era como lo mencionábamos hace un momento, si tenemos un parto, en humanos y sea probabilidad de E1 igual a macho y este tomó el valor de 1, ocurrió macho, entonces probabilidad de E2 igual a hembra es igual a 0. Entonces se excluyen mutuamente. Si cayó hembra, entonces macho es igual a 0. Hembra toma el valor de 1 y macho tomará el valor de 0. Se excluyen mutuamente y son independientes. Es decir, ya habíamos dicho al principio que el resultado de un primer experimento no influye sobre el posible resultado de un segundo experimento. Entonces, ahí está explicada la tercera regla. Vamos a borrar para escribir la cuarta regla. Si ustedes me permiten, por favor. Cuarta regla, la probabilidad, fíjense muy bien, mis queridos jóvenes, de M es igual a 1. Es decir, la probabilidad de la unión desde igual con 1 hasta 2 resultados, porque ya dijimos que un experimento binomial solamente conduce a 2 resultados, de todos los 6 posibles, que no son más que 2, es igual a la probabilidad de que ocurra E1 más la probabilidad de que ocurra E2, que se interpreta como probabilidad de E1 o probabilidad de E2, para ser consistente con la regla anterior. Ocurre uno o ocurre el otro, pero la suma de las dos probabilidades, E1 más probabilidad de E2, es igual a 1. Y aquí cumple la regla, la primera regla de las probabilidades, la suma de todas las probabilidades, en este caso para un experimento binomial, es igual a 1. Entonces, podemos borrar aquí es decir, coma, conduce, más bien resulta en una partición del espacio muestral.
vamos a desechar esto ya porque ya cumplió su propósito. Y seguiremos utilizando el rojo. Resulta en una partición del espacio muestral. Y luego la regla número 5. Si E1 es igual a P, vamos a poner P minúscula ahí, escriban ustedes, y E2 es igual a Q, si se conoce, si se conoce probabilidad de E1 igual a P, entonces probabilidad de E2 igual a Q va a ser igual a 1 menos probabilidad de E1 igual a P, o de manera más simple, probabilidad de E2 igual a Q es igual a 1 menos P. Si ya se conoce la probabilidad del evento 1, entonces el otro sale por diferencia. Lo que conduce a la sexta regla. De lo anterior se deduce que, como ya lo hemos escrito aquí arriba, que probabilidad de P, vamos a cerrar entre paréntesis ya no voy a escribir evento, probabilidad de P más probabilidad de Q es igual a 1. De aquí es donde surge que si se conoce probabilidad de P, ¿sí? Entonces probabilidad de Q es igual a 1 menos P cuando ya se conoce la probabilidad de P. De ahí surgió esta quinta regla y sexta, que es la conclusión de la quinta regla. ¿Correcto? Con esto podemos pasar a algunas pequeñas generalizaciones. Para irnos adentrando poco a poco al modelo de la distribución binomial. Bueno, en la práctica existen muchos fenómenos que conducen a la distribución binomial. Por ejemplo, si aplicamos nosotros un insecticida en una siembra para darle muerte a un determinado insecto, chapulines, lo que sea, entonces cuando vamos al campo y hacemos un muestreo, podemos clasificarlos en vivos y muertos, ¿verdad? Si por otra parte nosotros tenemos un hato de vacas lecheras
y entonces podemos palparlas como hace el veterinario, y entonces puede catalogar cada vaca como preñada o no preñada. Muchos experimentos conducen a este tipo de resultados. Acierto o fracaso puede ser otro. En el caso de un tirador del tiro al blanco, puede acertar o puede fallar. Ahora, la probabilidad no siempre se estabiliza en 0.5. Eso es para ciertos fenómenos que ya conocemos, cuya probabilidad a priori la podemos fijar en 0.5, como el lanzamiento de la moneda al aire, la probabilidad de sexo en humanos o en vacas, inclusive también en bovinos. Pero por ejemplo, si aplicamos nosotros un insecticida y agarramos muestras de 100 chapulines, no necesariamente va a ser mitad y mitad, o sea, la mitad vivos y la mitad muertos. Puede resultar que a lo mejor el 90%, o sea, 90 de 100 resultaron muertos y 10 de 100 no se murieron, en cuyo caso la probabilidad de éxito es 0.90, mientras que la probabilidad de fracaso será 0.10. Entonces, ojo, no siempre la probabilidad se estabiliza en 0.50. Va a haber experimentos binomiales en los que tengamos que incrementar el número de observaciones para estabilizar la probabilidad del evento éxito, que le vamos a llamar éxito, a determinado evento. En la práctica, se acostumbra llamar a E1 con mucha frecuencia como éxito y a E2 como fracaso. Entonces, y por extensión, llamamos a P como éxito y a Q como fracaso. Eso es por convención, en general así lo hacemos, pero alguien puede cambiar y no afecta absolutamente nada. Entonces, ya sabemos que éxito es igual a P y fracaso es igual a 1 menos P o Q. Muchos autores rimbombantemente trabajan con 1 menos P, pero eso complica más las cosas. Solamente nos sirve para demostrar ciertas propiedades que más adelante veremos. Vamos a borrar aquí para continuar. Muy bien, mis queridos jóvenes, fíjense muy bien algunas deducciones que se pueden obtener a partir de las reglas que ya mencionamos. Vamos a ver cómo andamos de tiempo para saber qué tanto nos extendemos en la clase. 1 hora. Sí.
Entonces ya nada más explicamos la parte final aquí. Si probabilidad de E es igual a 1, entonces, esta doble flecha, póngale entonces, probabilidad de E2, ya lo dijimos, es igual a 0. ¿De dónde? ¿De dónde? Probabilidad de E1 yo la voy a llamar P a la 1. ¿Sí? Y probabilidad de E2 es igual a 1 menos P a la 1 menos 1, es decir, a la 0. Y conjuntamente probabilidad de E1 es igual, ya considerando los dos posibles eventos, a P1, P a la 1, por 1 menos P a la 1 menos 1. A su vez, probabilidad de E2 es igual a la probabilidad de P a la 0 por 1 menos P a la 1 menos 0. Es la parte complementaria. Obviamente que esto nos permite llegar a la siguiente deducción, aunque después lo vamos a demostrar, quiere decir entonces que probabilidad de E1 igual a P1 por 1 menos P a la 1 menos 1 más probabilidad de E2, yo lo puse hace rato como conjunto, la unión de dos conjuntos, este o el otro, igual a P0 por 1 menos P a la 1 menos 0 es igual a 1. La suma de las probabilidades de los posibles resultados en el espacio muestral es igual a 1. Después demostraremos que probabilidad de E1 P a la 1 por 1 menos P a la 1 menos 1 es igual a P y este es igual a Q. Entonces la suma, para acabar pronto, la suma de las probabilidades hasta 2 de las probabilidades de P o Q es igual a probabilidad de P más probabilidad de Q igual a 1. Ya pasando a una forma más generalizada de representación de la suma de las probabilidades, es igual a 1. Bien,
En general, para todo, eso significa para todo, EI igual a XY, o sea, este es el valor de éxito XY, entonces se cumple que probabilidad de EI es igual a P a la X por 1 menos P a la 1 menos X. Ya queda el modelo general. Esto sería, X sería el número de aciertos y 1 menos X sería el número de fracasos. Ya vimos que en forma conveniente se toma E1 como éxito o P y E2 o Q como fracaso. Ejemplo, vamos a dejarlo más planteado aquí porque ya hemos terminado la clase prácticamente. Vamos a pedirle a nuestra colaboradora que ya suspenda la clase porque ya estamos sobre el tiempo. Vamos a ver, a partir de esta parte, vamos a ver un ejemplo y entonces haremos llegaremos al modelo general de la distribución binomial y al cálculo de probabilidades. Les agradezco mucho su atención.